En este vídeo te voy a explicar por qué tienes que vender tus ideas, tu marco mental, antes que lo material, tu producto o servicio a un cliente. Te voy a explicar cómo hacer que un cliente el mes pasado comprara mis ideas, comprara mi visión, mi fundamento filosófico detrás de mi solución, lo que ofrezco en Content Leaders, me permitió cerrar un cliente de 6.000 euros en 2 meses de Lifetime Value, el cual se cerró fácil por el hecho de que el cliente ya se había suscribido a mis ideas, ya se había suscribido a mi marco mental y al por qué mi solución funciona antes de el cómo. Entonces, lo primero que te preguntarás es por qué la gente tiene que comprar tu visión. ¿Por qué no solo vender mi producto o servicio y ya está y esperar a que caigan los clientes? Bien, tenemos que entender que la personalidad y el marco mental de una persona son las creencias. Esas creencias son las que hacen mover a las personas a tomar decisiones y el cúmulo de esas creencias crean marcos mentales. Y esos marcos mentales son formas de pensar que indican a una toma de decisiones hacia soluciones de esta índole, de otra índole, es decir, de diferentes tipos de visiones. Y es por ello que tenemos que crear creencias en las personas, tenemos que inculcar creencias para que el pensamiento haga el trabajo de querer la decisión, porque lo más importante aquí es la parte psicológica. Estamos en B2B o en B2C vendiendo a empresas o consumidores. Y aquí entra un concepto muy importante en marketing que te lo voy a escribir de una forma muy simple, y es el tema de la generación de demanda, ¿no? Imagina que a tú desde bien pequeño, ¿no? Tenemos a Jimmy, siempre le han dicho que comer frutos secos es malo. Es malo porque engorda, porque tiene muchas grasas. Jimmy nunca ha comido frutos secos y nunca lo hace por esta razón. Pero en cambio, le viene alguien y le dice, oye tío, comer frutos secos es bueno porque te da energía, te da vitaminas que otros alimentos no te dan y las grasas que estás tomando son grasas saludables. Es decir, te va a ayudar mucho más de lo que te va a quitar. Una vez a él le inculcan este pensamiento, ¿ok? Le generan una demanda, porque le está dando otro argumento de mucho más peso que anula el otro pensamiento que él tenía. Porque le decían, ok, no comas frutos secos porque simplemente engordan. Es decir, te viene alguien con mucho más peso, con muchos más argumentos, que te va con un posicionamiento contrario al tuyo, y es mucho más fácil crear ese impacto porque la distancia entre una creencia y la otra es muy grande. Y si está bien respaldada por lo que te voy a explicar ahora de cómo hacer que compren tus ideas, es decir, qué utilizar y qué framework y cómo hacerlo, vas a generar esa demanda de un lugar donde no existe. Porque entendemos que cuando estamos vendiendo servicios o productos, un 97% de todo el mercado que nos está viendo no está buscando una solución como la nuestra ahora mismo. Por eso, el 3% que queda, que es el que tenemos que capturar, no tenemos que centrarnos en eso, sino en el 97%. Aquí quieres venderle al 3% de tu mercado o al 97%. Entonces, céntrate en educar a ese cliente, en hacerle ver por qué su problema es importante, por qué hay un coste de oportunidad, qué soluciones existen y cómo tú le solucionas el problema para que te posicione como un líder de opinión, como un referente. Y ahí es donde se crean preferencias de compra, ¿no? Y ya te digo que una vez consigas modificar ese marco mental, es muy difícil que no se le quite, si lo hace suficientemente bien, no se le quite la espinilla de una forma que no sea comprándote, ¿de acuerdo? Porque cuando existe tanto ruido en el mercado, tantas soluciones, tanto volumen de personas ofreciendo lo mismo, cuando sale alguien con una solución con mucha coherencia y te enseña por qué todo lo demás está mal y por qué lo tuyo está bien, y te lo enseña con lógica y con razonamiento y parte de irracionalidad también, de ese sentimiento, ahí es donde se crean realmente las diferenciaciones del hecho de que tú puedas vender X 10 veces más y ganar X 10 veces dinero. Entonces, te voy a explicar un poco cuál es la jerarquía, ¿no? A la hora de vender ideas o a la hora de vender qué puntos tenemos, ¿no? Tenemos 3 puntos en esta jerarquía. En el primer punto tendríamos commodities, es decir, características de nuestro producto. En el segundo lugar, beneficios, es decir, qué beneficios aporta tu solución. Y en el tercer punto tendríamos vender una visión. Vender una visión que se haya respaldada por lo que estamos haciendo o por una nueva visión que crea un impacto y sea mucho más fácil que compren tus ideas y que, si está bien respaldada, pues te compren. Entonces, ¿qué pasa? Que aquí la mayoría de gente se queda en el paso 1 y en el paso 2. No crean en el paso 3, que es donde es más importante, te voy a explicar por qué. Porque es difícil. Porque obviamente no es fácil crear una visión contraria, validarla y que funcione. Porque hay que entender que el conocimiento, es decir, lo que la gente ya crea ahora, lo que existe ya ahora son soluciones que es muy fácil copiarlas. Es decir, tú puedes copiar 1000 soluciones de generación de leads, mil soluciones de outbound, de mensajes en frío, de llamadas en frío también, prospección, inteligencia artificial. Pero todo eso es capturar demanda. Es decir, lo que ya existe en el mercado tú vas a capturarla. Diseño de web, por ejemplo. Hay que crear demanda nueva. Porque cuando creas una demanda nueva, creas una categoría nueva de producto y servicio. Y es donde tienes todo el mercado para atacar. Entonces la gente se queda en el punto 1 y 2 porque tenemos que entender el conocimiento como un cubo, ¿no? Es decir, o como un hexágono. Las fronteras del conocimiento, que es lo que llamamos las esquinas, ¿no? Imagínate un cubo que es el conocimiento de un tema, ¿no?
Cuando vamos hacia las esquinas, es decir, al centro es lo más común, cuando vamos a las esquinas encontramos las fronteras del conocimiento que llamamos, que son esos puntos fragmentados de decir, ok, la gente está haciendo estos hits, pero aquí hay un hueco, aquí hay un negro que nadie está cubriendo. ¿Qué es este negro? Y cuando vamos más profundamente en ello, decimos, ok, ¿por qué esto es así? ¿Por qué la gente lo está haciendo mal? Ahí encontramos un poco el por qué está fallando, qué falta en ese conocimiento que está fragmentado, que ahí hay puntos negros que nadie ha cubierto, qué está fallando y cómo podemos cubrirlo nosotros para crear una nueva solución. Porque es difícil, y es difícil llegar ahí, y la gente realmente no lo hace porque no quiere admitir responsabilidad, no quiere pensar de más, solo quiere limitarse a copiar y limitarse a poder crear algo que vaya mucho menos de lo que pueden crecer. Crear una empresa que vaya de 0 a 10.000, no de 0 a 1 millón, ¿me entiendes? O 1 millón, o 3 millones, o 10 millones. Y es un poco también la commodity, cada uno tiene sus objetivos, pero hay que llegar a esas fronteras, hay que ver qué es lo que está faltando para crear nuevas soluciones. Y cuando llegues a esos puntos, explora esos problemas, como he dicho. Indágalos, pregúntate por qué, haz un análisis de mercado, qué demanda hay, cómo puedes solucionar. Y una vez entiendas el por qué, es muy fácil saber el cómo. Una vez entiendes el por qué está fallando X solución, saber el cómo solucionarlo viene solo. O no viene solo, pero es mucho más fácil, porque con los recursos que tienes ya ahora puedes decir, ok, si esto está pasando, si la gente lo hace mal por esa razón, ¿cómo yo puedo hacerlo mejor? ¿Cuál es la forma? No cuál es la mejor forma de hacerlo, sino cuál es la forma que da más resultados y que yo puedo entregar a mi cliente para que esté más satisfecho. Y yo cobrar, por ende, el mayor valor. Y aquí llega también un poco el paradigma, ¿no?, de que el primero que llega, ¿no? Es decir, winner takes all, o sea, el ganador lo gana todo. El que llega primero es el que tiene más ventaja. Obviamente hay discusiones aquí, pero cuando hay competencia puedes más bien saber qué es lo que ya ha hecho la gente, qué soluciones existen, pero una vez llegas primero, en una diferenciación de una cosa que ya existe y creando una cosa nueva, es mucho más fácil ser el líder de esa categoría. Entonces, segunda parte del vídeo, ¿cómo hacerlo, no? ¿Cómo hacer que la gente compre tus ideas, ¿no? Tienes algo innovador, digamos, tienes una idea de startup, tienes una diferenciación de servicio que quiere decir, oye, ¿cómo puedo vender mi framework, ¿no?, para que la gente lo compre? Para conseguir todo esto, primero tenemos que tener en cuenta que hay que tener unas aptitudes, ¿ok?, que sean propias de alguien que es creador y no consumidor. Y eso es actitudes como la confianza, la ambición, la intriga, la curiosidad o la proactividad. Es decir, saber y tener suficiente energía para poder buscar, para poder indagar, conocer el mercado. Como más cerca estés del cliente, más podrás vender, porque más entenderás su industria. Y como más entiendas su industria, mucho más podrás poder meterte en conversaciones de venta y decir, ok, entiendo tu problema, sé cuál es el paso que estás fallando, sé lo que has probado, sé lo que te está diciendo la gente que es verdad, pero en realidad esto no es así. Aquí pasas tu fundamento en educar al cliente acerca de la solución que realmente necesita y que es la mejor, éticamente y moralmente y lógicamente. Ya te digo que esto es el punto clave porque adquirir estas aptitudes, ok, es el 99% del trabajo para que compren tus ideas. Porque una vez tienes una idea y la dices de forma convencida, la dices de forma conociendo el mercado y entendiendo que eres un experto, que tienes expertise acerca de lo que estás vendiendo, ahí ya ganas el 99%, porque la gente se piensa que el mercado es muy sofisticado en el sentido, al menos en el mercado hispano, en España. Una vez te metes te lleno a hacer llamadas y tal, es que la mayoría del mercado está hecho de incompetentes. Es decir, hay muchas empresas con 50, 100 empleados que aún no saben qué estrategias tienen que hacer para crecer, o en qué se tienen que fijar, en qué KPIs, o por qué llevan haciendo durante 2 años la misma estrategia y les da retornos decrecientes y siguen haciéndola, o contratando a gente que hace lo mismo. Entonces, adopta esto primero para poder convencer a tu cliente, ¿no?, primero de todo, y generar esa demanda. El segundo paso es la resonancia estratégica. Y aquí es el paso de crear contenido. Coger toda esta visión, coger todo esto que has adquirido, todo este conocimiento, todo este por qué y el cómo, y crear contenido acerca de eso. Crear contenido que eduque a tu cliente, que le eleve el grado de conciencia acerca del problema que tiene, de lo que ya está haciendo y no le está funcionando, para generar esa demanda, ¿ok? Y luego es que sea más fácil capturarla. Que ya te conozcan, posicionarse como líder de opinión, crea mucho volumen de contenido y de mucha calidad, priorizando el mensaje. Priorizando el cómo explicas las cosas y qué estás explicando, cómo esto le afecta al cliente y cómo le aporta valor, sobre todo. Y en el último punto tenemos el efecto de demostración. Aquí tenemos que, obviamente, basar todo lo que hemos hecho y lo que hemos expresado en algo que tenga un cierto modo de product market fit. Es decir, tenemos que validar todo eso que hemos dicho con casos de éxito, con testimonios, con
personas o otros mercados que ya lo han implementado y realmente en tu país no lo está, pero si ya lo han hecho tienes un poco de validación. Es decir, validación interna, tanto como tú ya lo has hecho, o validación externa. Y aquí es lo más importante porque aquí es donde te vas a apalancar para decir, ok, lo mío funciona. No te estoy diciendo fundamento vacío, sino que lo mío funciona. Y sé que es difícil, puede ser al principio que no tengas casos de éxito, todos empezamos hasta ahí, pero tienes que luchar por conseguirlos. Y una vez lo tengas, apaláncate de ahí para decir que lo tuyo funciona, porque es verdad. Es decir, no queremos mentir a la gente, pero necesitamos ese capacidad de demostración para poder generar valor real y que no haya duda de que lo tuyo funciona. Porque sí que la verdad que la gente a veces es muy escéptica con las nuevas visiones, no hay mucho perfil de comprador B2B, tenemos el analista, tenemos el conservador, tenemos el que realmente se casa con las visiones futuristas, el que realmente busca un poco más de comodidad, no busca cosas tan complejas, pero esa gente que no está tan recíproca a soluciones nuevas, hay que convencerlas con casos de éxito. Y aquí es donde toda estrategia de generación de demanda cobra sentido. Y una vez compren tus ideas, una vez hayan hecho todo esto, luego será mucho más fácil venderles. Porque estarán alineados con tu visión, estarán alineados con lo que estás haciendo, sabrán por qué su empresa es importante y sabrán qué tienen que hacer y a quién necesitan. Entonces, últimamente, acabando el vídeo, me gustaría decirte cómo acelerar el proceso de generación de demanda, de captura y conversión para vender tus ideas y luego vender tu producto o servicio con mucho más éxito. Primero, hablando con el mercado. Nadie está hablando con el mercado. Haz 10 entrevistas con tus clientes potenciales, solo 10 entrevistas o 5. Y realmente aprenderás mucho más que todo el mercado. Aprenderás qué problemas tienen día a día y cómo lo están solucionando y cómo realmente eso no es lo que están haciendo, no es adecuado para solucionar el problema que tienen. Segundo punto, aumenta el volumen de energía expulsada al mercado. Aumenta todo tipo de contenido que estés haciendo. Si no te está funcionando, aumenta el volumen. Y no hace falta complicarse mucho para generar contenido. Es decir, como te estoy diciendo, prioriza el mensaje. Grábate de ti mismo explicando durante un minuto y medio cómo estás solucionando el problema, por qué lo que estás haciendo no funciona, etcétera, etcétera, etcétera. Pero antes de quejarse de que algo no funciona, aumenta el volumen porque el problema solamente estará ahí. Y como más volumen hagas, más market share harás y más ocuparás en la red donde tu cliente está consumiendo contenido. Y por último, algo que, bueno, es muy importante en todo proceso de ventas y es obligar a tu cliente a que vea tu contenido. Es decir, una vez tú ya captas ese lead, agendas esa llamada, en el proceso de que hay la llamada hasta la llamada, haz que consuma tu contenido, haz que consuma piezas clave de tu contenido en el que expliques los pilares de tu oferta. Ahí lo que harás es educar aún más al cliente y un poco hacer que vea toda esa visión de forma más profunda y personalizada. Y ya te digo yo que después de que vea 3 vídeos de media hora, si es que los vea, aunque sea uno de media hora, vino todo tu proceso, le habrás creado mucha más preferencia de compra frente a otras soluciones que esté evaluando. Porque te digo que nadie está haciendo esto. Nadie está haciendo esto. Entonces hazlo. O sea, no te cuesta nada. Crea activos de venta que puedas compartir con tus clientes antes de hacer una llamada. Y ahí educarás mucho más y ayudarás a que el proceso de que compren tus ideas sea mucho más rápido y efectivo. Entonces, dicho esto, espero que te haya gustado, espero que puedas sacar algo de valor aquí y que puedas aplicarlo sobre todo. Y nada, si tienes ideas de contenido, si quieres comentar algo acerca, pues te dejo aquí libertad. Y nada, dicho esto, nos vemos en el siguiente vídeo.